Muy buenos días a todas, a todos. Sean bienvenidos al seminario del posgrado en Ciencias y Tecnologías de la Información de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. El día de hoy es un gusto contar con la presencia del doctor Gustavo Olague, quien es investigador del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, en la Baja California, México. El doctor Gustavo Olague es investigador titular dentro del CICESE, de su institución académica. Es investigador 2 del Sistema Nacional de Investigadores en México, CONACYT. Actualmente trabaja dentro del Departamento de Ciencias de la Computación de la División de Física Aplicada. El doctor Gustavo Olague, en general, trabaja con proyectos que tienen que ver con algoritmos evolutivos, bioinspirados, y específicamente su fuerte de los últimos años ha sido marcado porque ha venido a proponer un paradigma del cual nos va a hablar el día de hoy, parte de tanto trabajo que ha hecho, de lo que es la visión por computadora, pero desde la perspectiva evolutiva. Apenas hace unos años publicó en la editorial Springer un libro que está ganando lectores, que tiene que ver con la historia y los avances del paradigma de visión evolutiva. Ahí está en editorial Springer. Actualmente el doctor Gustavo Olague tiene en su laboratorio de EvoVision participación con investigadores nacionales e internacionales, además de contar con estudiantes de maestría y doctorado y por supuesto las estancias que él tiene allí. Su formación académica, él estudió en Francia y su doctorado en lo que es el Instituto, ay, se me olvida aquí su nombre. Bueno, El en el INRE. instituto, en el Instituto Tecnológico, perdón, ¿cómo se llama? Ay, de El todo INRIA. esto. Bueno, bueno, entre tantas cosas ha estado en el INRIA, que es el máximo instituto que se tiene, uno de los máximos institutos que se tienen allí en Francia, que es el Instituto Nacional para Investigación Informática y Automática, como está allá en Francia. Aquí en México, él estudió su ingeniería en el Instituto Tecnológico de Tijuana. En De general, Chihuahua. perdón, de Chihuahua. Su doctorado en el Instituto Politécnico de Grenoble y posteriormente pues hizo sus estancias de investigación y su trabajo que tiene muy fuerte en Francia. En el CICESE ingresó en el año de 1998 y actualmente ha sido autor de 150 conferencias, trabajos que has sostenido en sus memorias que han sido indexadas. Ha sido participante muy activo de las dos conferencias más importantes de algoritmos evolutivos y bioinspirado, uno que es el YECO, que es la conferencia máxima sobre algoritmos evolutivos y genéticos de los Estados Unidos, además de EvoStar, que es la conferencia de evolutivos y genéticos y metaheurísticas de la Unión Europea. Actualmente es revisor de publicaciones, entre ellas unas de las de mayor alto impacto, tanto para IEEE como para asociaciones de la ASPRS, y por supuesto ha trabajado directamente en la organización de estas conferencias. Es editor o ha sido editor de varios volúmenes de revistas y de libros que todos ellos están rankeados en los cuartiles más altos y en los índices más altos. Su libro Evolutionary Computer Vision, The First Footprints, que les comentaba, tiene su año de registro en 2016 y desde la biblioteca de la UAM tenemos acceso a él de forma inmediata. Por si alguien quiere echarle un ojo, es más que recomendable este texto, tanto para cualquier estudiante que quiera adentrarse al concepto de visión por computadora, visión evolutiva y toda la parte de algoritmos genéticos y evolutivos. El día de hoy, la plática que nos va a traer es de uno de sus más recientes trabajos publicados y no me queda más que decir que con mucho gusto les presento a quien fue uno de mis coasesores no oficiales del doctorado y con quien yo aprendí programación genética. Bienvenido, doctor Gustavo. Muchas gracias, Juanito. Pues yo me voy a adentrar en la plática. Digo, es un trabajo que he hecho con estudiantes, postdoctorados, sabáticos que han estado en mi laboratorio en los últimos años.
Voy a hablar de varias cosas, voy un poquito rápido, un poco de los mitos, después vamos a hablar de lo que es el consciente inferencial, un problema en biología que se llama dobles para entender por qué hacemos las cosas. Y les voy a hablar de la prueba de Turing visual y lo que sería el razonamiento abductivo. Concernente a los mitos, en la programación automática se escucha que la programación automática no requiere conocimiento del dominio del problema. Esto es un mito, ¿verdad? Se habla acerca de que las posibles soluciones son de propósito general y son completamente automatizadas y que ya no va a ser necesario aprender a programar. Estos mitos, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de los otros paradigmas que nosotros estudiamos en el laboratorio, como son el aprendizaje en máquinas, la visión por computadora y la computación evolutiva, pues tienen diferentes, digamos, digamos que se pueden extrapolar de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, en el aprendizaje en máquinas, los primeros dos mitos sí se aplican. O sea, en el aprendizaje en máquinas se dice que no necesitas conocimiento del dominio. Claro, el aprendizaje en máquina está basado en análisis estadístico y por ende esto es así, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el mito de que no se debe, o ya no va a haber programación, pues eso no se aplica, ¿no? Eso no existe, ¿no? En visión por computadora, ninguno de esos mitos se aplica porque visión por computadora sigue una filosofía tradicionalmente de estudiar problema por problema. Entonces, nada de eso se aplica, ¿no? En computación evolutiva es un poco la misma situación que el aprendizaje de máquinas. Ahora, dentro de la programación genética, hay temas abiertos, que serían estos cuatro. Tendríamos el problema de la representación, la modularidad, la complejidad y cómo escalar esas soluciones. Tenemos el tema también, pues, del dominio del conocimiento, ¿verdad? Es un problema, la dificultad de realizar pruebas para poder contrastar los algoritmos. Y el tema de la generalización, la robustez y el reusar el código. Ahora, como podemos ver, en la computación evolutiva, todo esto se traslada, la programación genética es parte de la computación evolutiva, pero pensamos que de alguna manera en la computación evolutiva la generalización, la robustez y el reusar el código no es tanto un tema abierto, ¿no? Hay algunos problemas en cuanto a algunas situaciones que vamos a ver más adelante, pero en general ese sí no aplica, ¿no? Ahora, en visión por computadora podríamos decir que el único problema que sí existe un tema abierto sería la representación, la modularidad, la complejidad y cómo escalar, como más o menos lo hacen siempre, problema por problema. No hay una teoría en visión por computadora de cómo es la visión. De hecho, muchos de los problemas que vamos a ver a continuación, no existen definiciones precisas, ¿no? Y vamos a proponer nosotros unas aquí. En el aprendizaje en máquina, la representación, la modularidad, la complejidad sí es un problema. No así el dominio del conocimiento, supone que si son las técnicas estadísticas son independientes, ¿no? Tiene que saber ciertas cosas nada más. En cuanto a los benchmark, es un tema abierto, ¿ah? Y en la generación, la robustez y el reusar el código, pues eso no sería un problema. Ahora, dentro del aprendizaje de máquinas existe una técnica que ustedes conocen seguramente que se llama el aprendizaje profundo. Tiene varias situaciones que hacen que la técnica no sea confiable y nos lleve a fallas. Entonces, las fallas en esta tecnología se relacionan
esa falta de confianza que tenga y la poco pues, robustez de los algoritmos, ¿no? También tiene que ver con el manejo de incertidumbre, que es una tecnología orientada a datos. Ese es uno de los mayores problemas. Y por lo mismo tiene embebido un bias, ¿verdad? Y hay un problema de que se olvida de manera catastrófica lo que ha aprendido, ¿no? Y también otro de los grandes problemas que tiene es la explicabilidad. En visión por computadora, los métodos anteriores a esta tecnología no tenían ninguno de estos problemas. En computación evolutiva, todos estos problemas se aplican, excepto lo del bias embebido y el olvidar de manera catastrófica, ¿no? Y en el aprendizaje de máquinas podríamos decir que el único que se aplica es que también es una tecnología orientada a datos, ¿no? Si tú tienes malos datos, las técnicas de aprendizaje de máquinas no sirven, ¿no? O pueden llegar a ser muy, a darte resultados erróneos, ¿no? Okay, una vez viendo esto, vamos a ver un poquito de lo que es el conocimiento inferencial. Esto tiene que ver con los modelos, con la modelación matemática. Si recordamos las leyes de Kepler, del movimiento planetario, hay tres leyes de Kepler y estas leyes de Kepler, cuando uno en la escuela le llegan a enseñar las leyes de Newton y de la gravitación universal, podemos ver cómo Newton confirmaba las leyes de Kepler a través de su nueva teoría, ¿no? Las leyes de Einstein, yo creo que eso sí ya es poco la gente que lo llegamos a ver, ¿no? Pero sucede de una manera. Lo importante de esto que les quiero comentar aquí es que hay una cierta manera de razonar, que es la que queremos hacer notar, ¿no? Además, dentro del aprendizaje de máquinas, tenemos, digamos, ahí la definición es de que es el uso y el desarrollo de sistemas computacionales que son capaces de aprender y adaptarse sin seguir instrucciones, al usar algoritmos y modelos estadísticos para analizar y obtener inferencias de los patrones en los datos. Normalmente sigue tres enfoques, que serían el enfoque supervisado, el enfoque no supervisado y el enfoque por refuerzo. Y esos son, diríamos, unos diagramas de flujo que ejemplifican cómo se llevan a cabo estos tres metodologías, ¿no? A mi modo de entender, todas forman parte de una misma manera de aprender, solamente digamos que sería un aprendizaje supervisado y luego sería relajado y más relajado, ¿no? Entonces, esto nos lleva a tratar de entender un poquito de esto, ¿no? Ahora, en el aprendizaje de máquinas se dice que hay una definición que se le atribuye a Arthur Samuel en una publicación en 1959, en el que dice que el campo del estudio que da a las computadoras la habilidad para aprender sin ser explícitamente programado. O sea, esto tiene que ver con lo que vimos al principio de la programación automática. Sin embargo, si uno busca en la internet acerca de más información, uno se da cuenta que esa definición no existe pues en el artículo de 1959 de Arthur Samuel. Hay algunas definiciones que estamos viendo en pantalla, que de alguna manera, pues eso sí es lo que está escrito, ¿no? Entonces vemos que la definición como tal que leímos al principio, pues no está, ¿no? Entonces, esto lo saco, digamos, al aire como para entender mucho el problema que existe en nuestras comunidades, ¿no? En el que la gente pues ya no lee, la gente simplemente dice algo y lo repite, ¿no? Ok. Esto nos lleva a tratar de entender qué es la inteligencia. La inteligencia, si uno lo ve en el diccionario, pues habla de una habilidad para adquirir y aplicar conocimiento y habilidades. O es la habilidad para aprender o comprender o tratar con nuevas situaciones
difíciles, digamos que es esa habilidad para usar la razón, la habilidad para aplicar conocimiento o manipular el ambiente de uno, o para pensar de manera abstracta, medido esto por criterios objetivos, como las pruebas. En la ciencia cristiana se habla de la calidad del eterno básica, que es la mente divina. Esto como modelo, ¿verdad? Simplemente podemos decirlo, es el acto de comprender. Viéndolo desde el punto de vista de la religión hindú, Ramanujan, que ustedes lo han de haber conocido algunos de ustedes por la película, se acreditaba sus capacidades matemáticas sustanciales a la divinidad, y él decía que el conocimiento matemático que él desplegaba estaba revelado a él por su diosa de la familia, ¿no? Y él una vez dijo que una ecuación para él no tenía significado a menos que expresara un pensamiento de Dios. Entonces aquí para mí es importante ver esta idea de pensamiento, ¿no? Y esto de pensar, de cómo ve uno el mundo, ¿ah? Entonces, tradicionalmente en el libro de Russell y Nordic hay 4 ejes en el que se define la inteligencia artificial, que es pensar de manera humana, pensar de manera racional, actuar de manera humana o actuar de manera racional. Sin embargo, todas esas definiciones persiguen digamos, una manera pragmática de ver el tema, ¿no? Entonces, regresando a esta parte de la divinidad, en la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino nos explica qué es el ser humano, y en él habla acerca de la inteligencia humana. Esto que está escrito aquí tiene que ver con el pensamiento tomista, de que la inteligencia es la habilidad para leer nuestra experiencia y traer a la luz lo que es inteligible dentro de esta. Entonces, si utilizamos nosotros esta definición, creo que vamos a aproximarnos más a lo que deberíamos de buscar, perseguir en la inteligencia artificial. O sea, primero, el conocimiento es más que una experiencia sensorial. Toda nuestra experiencia es potencialmente inteligible. El conocimiento comienza en los sentidos. Si nosotros no tuviéramos una experiencia sensorial del mundo alrededor de nosotros, nuestra mente estaría vacía. Los sentidos internos, como el sentido común, la imaginación, la memoria, el poder estimativo, son algo que Santo Tomás describe en la Suma Teológica. El intelecto también está relacionado con, digamos, la voluntad. La voluntad es un apetito racional, y el poder de esta es el poder que nos inclina a esa percepción, digamos. La palabra en inglés es apprehend. O sea, cómo percibimos y nos damos cuenta de lo que es bueno, ¿ah? Entonces, regresando a esto, pues en los avances tecnológicos, en las pruebas que se definen por los expertos previos, ¿verdad?, que definen la inteligencia artificial, siempre estas llegan a ser, pues estar, digamos, outdated, ¿no? O sea, fuera de, como no están vigentes. Por ejemplo, las máquinas que calculan funciones básicas o reconocen texto a través de el reconocimiento de caracteres ópticos, no es considerado que representan a la inteligencia artificial, ya que esta función ahora se toma por dada como una función computacional inherente. Entonces, esto es lo que nos pasa con toda la tecnología que consumimos, ¿no? De repente nos damos cuenta de que ahí no hay inteligencia, ¿no? ¿Y por qué? Por la definición que les acabo de brindar, ¿verdad? O sea, no es inteligente por lo que dijo Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Entonces, esa habilidad para leer nuestra experiencia y traerla a la luz, lo que es inteligible dentro de esta, incluye, por ejemplo, a los famosos algoritmos metaheurísticos. Aquí hay una imagen del algoritmo de la colonia de hormigas, o de un algoritmo que nosotros propusimos originalmente. Fuimos el primero en publicarlo
una idea de algoritmos basados en abejas. Todos estos comportamientos de insectos o otros algoritmos que se inventan forman parte de lo que les expliqué acerca de las leyes de Newton, del universo, o sea, todo eso que es inteligible. Entonces no se puede considerar, a mi modo de ver, como representación de inteligencia en sí, sino estos serían algoritmos basados en fenómenos inteligibles. Ok, entonces, ya hablando más de lo que es el conocimiento basado en inferencias, les voy a hablar de 5 de ellos, hay muchos más. Yo voy a utilizar los primeros 3 para el ejemplo que les voy a dar aquí de lo que hacemos en el laboratorio. El razonamiento puede ser deductivo, el razonamiento puede ser inductivo, abductivo, retroactivo o transductivo. Entonces, de estos 5 maneras de hacer inferencias, nosotros podemos empezarlos a estudiar, ¿verdad? El razonamiento deductivo, curiosamente, es el que se usaba tradicionalmente en visión por computadora. La realidad es de que la gente lo ha dejado de usar. Yo creo que van a regresar a esto, ¿eh? En este razonamiento, de hecho está explicado en mi libro que Juanito le recomendó, empieza con una teoría, derivas una hipótesis, coleccionas datos, analiza los datos, confirmas o rechazas la hipótesis y revisas la teoría. Esto se resume a través de esta relación A más B igual a C, donde A es una regla, B es un caso y C es un resultado. O lo podemos ejemplificar con el siguiente silogismo. En el razonamiento deductivo nosotros podemos hablar de que todos los hombres son mortales. Digamos, esa sería la regla. El caso sería que Seth es un hombre y el resultado sería, por lo tanto, Seth es un mortal. Eso sería deductivo. Entonces, si las reglas son correctas, los resultados son correctos. Un poco como lo vemos en el caso de las leyes de Newton. Ahora, en conocimiento inferencial o razonamiento en el razonamiento inductivo, perdón, aquí se habla de una manera de hacer inducción, y en programación genética es el método que se usa, aunque no nos lo explican así, ¿verdad? Tal vez porque se da por hecho, ¿no? Entonces la investigación inductiva comienza con una pregunta de investigación y datos empíricos que se recolectan, ¿verdad? Para generar una hipótesis y una teoría. Entonces, esta manera de hacer el trabajo, observar y recolectar los datos, analizar los datos, buscar patrones en los datos y desarrollar una teoría, puede darnos un alto nivel de incertidumbre. O sea, si nosotros lo resumimos por la ecuación A más B y C, ahora donde A son los resultados, B es el caso y C es la regla, podemos ver que es el orden inverso que yo tenía en el razonamiento deductivo, ¿verdad? Se ejemplifica con el siguiente silogismo: el razonamiento inductivo. Seth es un mortal, ahora ese es el resultado, ¿verdad? Pero Seth es un hombre, es el caso, por lo tanto todos los hombres son mortales. Entonces vemos que funcionó, ¿verdad? Sin embargo, ese silogismo, el siguiente silogismo representa un argumento que no tiene sentido. O sea, en este caso dice Seth come carne, pero Seth es un hombre, por lo tanto todos los hombres comen carne. Entonces, si nuestras reglas, eh, si nuestra, digamos, información inicial no es correcta, la hipótesis o teoría que generamos no es correcta. Entonces uno tiene que tener cuidado cuando utiliza pues la programación genética, porque te puede arrojar cosas que no tienen sentido. Ok, el razonamiento inductivo, vamos a anotar aquí que es el mismo constructo que estamos utilizando en diferente orden. Y eso nos produce diferentes enfoques de diseño de investigación, ¿verdad? En el enfoque abductivo, nosotros debemos proveer de la mejor explicación para lo que estamos observando, aun si la observación es incompleta. La mejor explicación de una observación incompleta usa reglas más resultados. Similares, digamos, a lo que se conoce como generalización,
por ejemplo, en Machine Learning o Transfer Learning en el Deep Learning, ¿no? Pero estas dos son diferentes a lo que les acabo de explicar, nomás hay similitudes, pero no es igual. Vamos a tratar de explicarlo esto en la siguiente lámina, ¿no? El razonamiento inductivo empieza con observaciones incompletas y nos da una mejor predicción que puede ser verdad, ¿verdad? O sea, hay una incertidumbre. En el razonamiento deductivo hay una regla general y nos lleva a una conclusión específica que es siempre correcta. En el razonamiento inductivo tenemos una observación específica y nos lleva a una conclusión general que puede ser verdadera. Entonces vemos que el razonamiento inductivo se parece al abductivo. Solamente que el primero, el abductivo empieza con observaciones incompletas y el inductivo, las observaciones son específicas. Así lo resumimos esto a través de la siguiente relación. Ahora tenemos A más B igual a C, donde A es la regla, B es el resultado, pero C ahora es un caso, ¿eh? Esto se fija con el siguiente silogismo. Dice, todos los hombres son mortales, es la regla. El resultado sería, pero C es un mortal. Por lo tanto, el caso sería que C es un hombre. Ok, ahora en el conocimiento diferencial también existe algo que se llama razonamiento reproductivo. Este enfoque persigue comprender por qué las cosas son de la forma que estas son. Note en este diagrama, por ejemplo, que estas metodologías se hacen con combinaciones de pasos inductivos, deductivos y abductivos. Mucha gente confunde el razonamiento reproductivo con el abductivo, pero en este caso vemos que el resumen de la regla A más BC los cambia, ¿no? El A es un resultado, B es un caso y C es una causa. Y esto lo identificamos con este silogismo. Dice, el razonamiento reproductivo es, Seth es un mortal, Seth está muerto, ¿qué es lo que mató a Seth? Entonces, esta manera reproductiva de pensar es como, por ejemplo, un policía piensa, un detective privado, ¿no? Ahora existe o sea, hay varios modelos, se lo pone como ejemplo, de tratar de generar esos modelos, ¿no? Ahora, en el razonamiento transductivo, a diferencia del deductivo o inductivo, que va de lo general a lo específico o de lo específico a lo general, el razonamiento transductivo se refiere cuando un niño razona de lo específico a lo específico y en él dibuja una relación entre dos eventos separados que de otra manera estuvieran no relacionados. Entonces, el razonamiento transductivo, razonar, esto es ni inductivo ni tampoco deductivo. El razonamiento que aparece es de lo particular a lo particular. Entonces, si se fijan, digamos que en la operación A más B igual a C, nosotros tenemos un resultado, nos lleva una causa, entonces tenemos un caso. Entonces es una manera de esa tabula rasa que tenemos de estarla llenando cuando somos niños, ¿verdad? No hacemos juicios de valor, no estamos comparando, simplemente, bueno, la comparación sería de lo específico al específico. No hay un modelo general, ni hay algo, por eso al niño se le debe dejar jugar, se le debe incitar a jugar, ¿no? En razonamiento traductivo, el Seth es un mortal. ¿Qué es lo que mató a Seth? Entonces Seth está muerto. Y así piensan los niños, ¿no? Estos son algunos modelos que se usan, ¿ok? Bueno, una vez visto eso, quisiera hablarles de lo que son los doublets. Es un poquito para salirme a otra parte de la investigación. Ok, este es un pasatiempo que consiste de proponer dos palabras que se llaman doublets de la misma longitud y el acertijo consiste en enlazar estas dos a través de interponer otras palabras llamadas enlaces, el cual cada uno difiere de una sola palabra, una sola letra en la palabra. Entonces la serie entera se le llama cadena, de la cual un ejemplo está aquí. Entonces, aquí están las soluciones, ¿no? Lo que es importante comprender es que de acuerdo al diccionario de Scrabble, hay 4.200 palabras de 4 letras que tienen significado, mientras que hay
26 a la cuarta, o sea, casi medio millón de posibles combinaciones de palabras de ese alfabeto. Cada una de esas 4 letras tiene alrededor de 25 por 4, 100 vecindarios, secuencias de vecindarios, ¿verdad? Pero solo 4.214 por 100 entre ese casi, bueno, 456.966, nos dan menos del 1% de vecindarios en promedio que tienen significado. Entonces, digamos que este juego ilustra un sistema complejo cuyo significado no está distribuido de manera aleatoria. Ok, si la evolución por selección natural ocurriera, proteínas funcionales deben formar una red continua, la cual se puede atravesar por mutaciones, por unidades de pasos, por mutaciones de pasos de uno a la vez, ¿no? Sin pasar a través de esas funciones no, intermedias que no son funcionales, ¿verdad? O esas proteínas, ¿no? Esto lo dijo John Maynard en una publicación en Nature en 1970, basado en el trabajo de Salisbury, donde él explica que una proteína pequeña, típica, contiene alrededor de 300 aminoácidos, y estos controlan los genes, que son acerca de 1.000 nucleótidos para cada uno de los aminoácidos. Debido a que los nucleótidos en la cadena representan uno de 4 posibilidades, el número diferente de clases de cadenas es igual al número 4 a la potencia del número de enlaces en cada cadena. Esto es 4 a la 1000 o cerca de 10 a la 600. Entonces, si nos damos cuenta, esto es más que un Google, ¿verdad? Es como un medio Googleplex. Entonces, esto nos lleva a un problema en el cual podemos ver estos números, se conocen como números hiperastronómicos. Entonces pone un problema fuerte acerca de cómo navegar esos espacios donde la mayoría no tienen significado, ¿verdad? Sí es un problema para la teoría de Darwin. Ok, dentro de lo que nosotros hacemos, esta es una explicación para entender por qué hacemos nosotros lo que hacemos, ¿verdad? En mi laboratorio nosotros hemos publicado varios trabajos utilizando la idea de algo que yo llamo programación de cerebro, en las cuales se aplica digamos, un algoritmo que nosotros diseñamos a mano, que llamamos template, para caracterizar el comportamiento y recrear así un algoritmo. Ahora, dentro de ese template, ¿verdad? Nosotros ponemos diversos algoritmos genéticos de programación genética para encontrar las subestructuras. Entonces, con programación genética nosotros no buscamos el algoritmo, el template. ¿Por qué? Porque sería muy difícil con las máquinas que tenemos, el tiempo limitado, querer pretender resolver todo un problema, yéndose a resolver pues, cosas con basura, ¿no? Ok, ahora, ese problema que les acabo de decir, yo pienso que también existe en las redes neuronales, ¿verdad? Ok, ahora regresando a la prueba de Turing visual. La prueba de Turing es una prueba en la cual se conoce que una persona tiene el dilema de reconocer entre 2 cuartos que les está haciendo preguntas, reconocer, digamos, dónde está la máquina y dónde está una persona que le están contestando. Este juego se llama el juego de la limitación, y digamos que sería, la dificultad radica en que es un problema deceptivo. Ahora, curiosamente, este problema es mucho más antiguo de lo que se cree. Realmente no es, digamos, Turing no fue el primero en que se le ocurrió, en el sentido de, si bien él se inspiró el juego de limitación en el cual había una persona, estaba hablando con otras 2 personas y tenía que reconocer quién era el hombre y quién era la mujer. Realmente nosotros nos podemos recorrer, ¿verdad? En el tiempo a más de 2 milenios. En el Talmud, en el libro del Sanedrín, donde nosotros podemos ver cómo un diálogo entre 2 rabís, en el cual un rabí le pregunta bueno, manda una creación, un golem,
y el otro rabí le hace una pregunta, y cuando este no le contesta, le dice que regrese al polvo, ¿no? Digamos que sería uno de los primeros registros de lo que se conocería como la prueba de Turing, ¿no? Nosotros, en el laboratorio, pues hacemos visión por computadora y, y hay una prueba que está basado, como digamos, desde esta época del Talmud, que les comento que está basado en comprender el lenguaje. Entonces, hay unas publicaciones, de gente en visión por computadora que hace una prueba que está basado en el lenguaje y tiene sus nombres diferentes. Uno le llaman Visual Question Answering, o sea, responder a través de preguntas, ¿no? Sin embargo, es tanto el uso del lenguaje que uno se puede cuestionar cuál es la contribución de la visión por computadora, ¿no? Entonces yo inventé una prueba con mis estudiantes. La prueba es la siguiente. Está basada en el efecto Kuleshov, el cual es un efecto que viene de la escuela rusa de teoría del cine y que lo usamos todos los que nos gusta el cine, lo vemos y yo creo que no sabemos mucho que existe, ¿no? En tenemos un personaje, el espectador está viendo un video, aparece primero una serie de imágenes, un shot, ¿verdad?, de la persona, y luego después intercala el estímulo. El estímulo después, en la prueba original, o los que ponen en el cine, vuelve a aparecer el mismo individuo que estaba en el primer shot, aparece después, ¿no? Entonces la idea es, en la máquina, en el efecto Kuleshov, es de que, digamos, que adivine correctamente el estímulo, el segundo, ¿verdad?, para que pueda regresarme a la máquina el estado emocional en el que se encuentra, pues, la persona que identifique, ¿no? Entonces, si yo cambio el estímulo, yo voy a ir cambiando de emoción. Si está feliz, si está sorprendido, si tiene miedo, etc. Este efecto, el propósito es que sea una prueba enteramente visual, no así como las que les digo que se usan actualmente, que están basados en el lenguaje natural, donde el procesamiento de la visión simplemente es un reconocimiento de patrones, como lo hace, digamos, la tecnología actualmente que nos vende, ¿no? Y que la gente compra y consume. Simplemente a través de correlaciones, estas redes que le llaman convolucionales, que hacen correlaciones, ¿verdad? Hay otros trabajos donde, es interesante porque hay otros trabajos donde a través de programas computacionales se trata de generar alguna caligrafía, y a través de elementos se trata de generar esos trazos que luego van a confundir a una persona, ¿no? Está basado un poquito en la teoría esta de sacar una composición de objetos, ¿no? Tienen aplicaciones muchas otras, ¿verdad? Curiosamente hay algunos que utilizan esos modelos psicológicos, pero usan un truco, ¿no? Siempre buscan la respuesta del organismo. Como por ejemplo cuando ves la expresión facial o ves cierto tipo de cosas, ¿no? Cuando lees con los ejes. Pero en realidad la prueba que yo puse es una prueba que no tiene nada que ver con una respuesta psicológica o fisiológica más bien, sino es esa respuesta psicológica, ¿no? Que no podemos meter un instrumento a medirlo directamente, ¿no? Entonces, sino que la máquina debería de tener ese comportamiento, ¿no? Esta es la prueba que propuse, la publicamos en el CVPR, Computer Vision and Pattern Recognition, en el 2021. Pues hay una base de datos, se pasa por un número de CNNs y se pone en un espacio que se llama el espacio circunflexo, que está en 2 dimensiones de valencia y arousal. Entonces se toma una de las imágenes, se hace algo que se llama montage, o sea, se monta sería el efecto Kuleshov, y el resultado sería, pues, adivinar exactamente qué es lo que produce esta imagen, ¿no? En este caso, es la sensación de felicidad.
Nosotros cuando lo pusimos en los experimentos, todas las redes neuronales que probamos 5 diferentes redes con 8 diferentes optimizadores y todos podemos decir que perfectamente solucionar el problema, ¿no? Para mí 95 más, resolverlo perfectamente, ¿no? Sin embargo, cuando ponemos nosotros las imágenes de prueba, todas las redes se van a tierra, ¿no? O sea, la pérdida es diametral. A pesar de que la prueba que yo utilicé, si bien está bien hecha, estaba hecha para comparar a personas, ¿no? Hacer un ground truth en psicología. Sin embargo, nosotros empezamos a estudiar cuál era el problema y aquí es donde nosotros analizamos que existen, digamos, situaciones en la base de datos donde tenemos, por ejemplo, por temas, digamos, como el fuego, donde aquí hay un incendio y acá está un tragafuegos. Entonces, la emoción que nos devuelve lo que dice una persona es muy distinta entre las dos, claro, porque lo primero es algo negativo y lo segundo es algo, digamos, positivo. La red convolucional en este caso, pues se equivoca, ¿no? No adivina, ¿no? No es congruente, digamos. Hay otros temas como estas imágenes de una ciudad o de dinero o de una persona, una pareja que se casa o esta chica que está aquí. Entonces la red igualmente se equivoca, ¿no? Porque digamos que tiene un problema de que realmente pues las redes no aprenden, ¿verdad? No aprenden en el sentido que nosotros nos imaginamos o que nos venden, ¿verdad? Es una transparencia donde los mismos creadores, este es un libro, el libro de inteligencia artificial, la última edición, donde los mismos creadores dicen que las redes convolucionales, en las redes neuronales le llaman convolución, aunque es una correlación. Dicen que en procesamiento de imágenes sí se considera una correlación cruzada, ¿no? Entonces, no es por, digamos, por ignorancia, ¿no? Sino es, ahora sí yo no entiendo cuál es el propósito de llamarla así, pero esto se parece un poco a lo que les comenté con lo del aprendizaje de máquinas, ¿no? Que la gente simplemente le dicen algo y lo consume y lo repite, ¿no? Yo pienso que este es un problema en nuestras comunidades que no se caracterizan por no ser, digamos, muy, ¿cómo decirlo? No somos en estas comunidades muy rigurosos, ¿verdad? Ok, ahora sí, ¿qué es el razonamiento abductivo en la programación cerebral? Es este modelo que les enseño aquí. No voy a entrar en los detalles, es suficiente decir que nosotros hacíamos estos modelos que se ven aquí en los recuadros azules, donde tenemos un modelo, el primero que está aquí arriba, que es la atención visual, y el segundo es un modelo clasificador. Entonces, trabajando con mi hijo Matthew, él propone este modelo en el cual él acomoda, de una experimentación muy grande que hicimos, obtiene un modelo y ese modelo de atención visual simplemente lo pone para recortar las imágenes del conjunto de entrada para clasificar y luego corre el modelo de abajo, ¿no? Entonces aquí está haciendo abducción, razonamiento auditivo, porque digamos que esa mejor explicación hacia un fenómeno que de una imagen es separar el fondo de lo que está enfrente, ¿verdad? Lo utiliza como pista para poder reducir el espacio de búsqueda, ¿no? Entonces, con esto nosotros llegamos a un resultado con el que le estoy aquí presentando, donde cuando nosotros estamos viendo aquí a la derecha el ABC de la programación cerebral únicamente, vemos que la mancha, aunque no se parece a los puntos azules, es los datos originales y los puntos rojos son lo que devuelve la máquina, ¿no? Son diferentes, ¿verdad? Pero cuando pasamos al conjunto de entrenamiento,
del entrenamiento a la prueba, vemos que el patrón se conserva. De hecho, cuando pone la atención visual, vemos aquí esta especie como de camarón, ¿verdad? Y vemos que ese comportamiento se mantiene. Mientras que en la red neuronal está tratando de correlacionar, ¿verdad? De sacar correlaciones y entonces los resultados pues no siguen el modelo, ¿verdad? Nosotros empezamos a ver este patrón y nos imaginamos cómo se parecía a una serie que se llama la serie Fibonacci o la relación dorada. Y nos podemos imaginar, digo, cualquiera de ustedes ha visto pues un huracán desde el espacio, el fenómeno meteorológico, ¿ah? Y sigue esa especie de serie Fibonacci, ¿no? No se trata de que la siga exactamente, sino la idea es que vemos que cuando cambia de entrenamiento a prueba, el patrón se conserva, ¿no? Y más allá, se conserva aún quitando la atención visual, ¿verdad? Si con la atención visual es más claro, digamos, por alguna manera, no es que el patrón no se conserve en la clasificación del sistema. La diferencia radica, pues, en que la programación cerebral utiliza programación simbólica, mientras que las redes neuronales, aparte de las correlaciones, pues es algo subsimbólico, ¿no? Entonces, esta pues, coquilla, este fenómeno natural lo podemos ver como ese huracán o esta cosa que estamos viendo aquí, ¿verdad? Ok, para tratar de terminar, el reto, digamos, de la prueba de Turing visual que propongo es que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de felicidad, estas son imágenes todas de la base de datos de los psicólogos, nosotros podemos ver que esto fue lo que las gentes clasificaron como felicidad. Entonces, ninguno de los patrones se repite. No está en la información visual el mensaje de felicidad. Si nosotros vemos lo que sería la tristeza, es lo mismo, ¿eh? Todas estas imágenes forman parte de la categoría de tristeza. Entonces, lo que hay que visualizar aquí es que estamos hablando de un fenómeno metafísico donde nosotros como seres humanos explicamos las emociones a través de metáforas. Entonces, regresando a la definición de Santo Tomás, pues podemos ver exactamente qué es lo que sería entonces la inteligencia. Esa capacidad de percibir, esa inteligibilidad a través de nuestra experiencia. Para terminar, quisiera recordar el escarabajo de Wittgenstein, en el que él nos explica, en su Tractatus Lógico-Filosófico, la idea de el escarabajo en la caja, ¿no? Donde cada persona tiene una cajita, dentro hay un escarabajo, cada persona puede ver su cajita, pero no puede ver la cajita de los demás. Entonces, el problema es que el escarabajo puede ser cualquier cosa o puede aún no existir. Entonces, este es el problema, digamos, de por qué es un problema metafísico, ¿ah? Un problema filosófico. Y en está la raíz, digamos, de la prueba de Turing que yo propongo, ¿ah? La idea de la prueba de Turing es proponer una prueba que demuestre que si se resuelve, entonces sí podemos hablar de inteligencia, ¿verdad? Y yo creo que por eso tiene su mérito. El artículo, si quieren saber más de la prueba, el artículo se llama Less is More, Pursuing the Visual Turing Test with the Tool-Shot Effect. Eso está en los proceedings del CVPR del año pasado. Y con eso sería todo por mi parte. Doctor Olague, muchas gracias. La verdad es que ha sido una plática que a mí en lo personal me ha gustado mucho porque yo siempre he dicho que las tecnologías de la información tienen puntos de contacto con aspectos de otras disciplinas, inclusive, como usted nos lo ha presentado, pues con temas de filosofía, temas relacionados con estas reflexiones a las que nos ha invitado sobre lo que es la inteligencia. Y en ese sentido,
además de agradecerle esperar que venga tal vez preguntas de nuestro auditorio, de nuestra audiencia, yo le quería hacer dos preguntas en el sentido de estos temas que lindan con lo ontológico. ¿Diría usted que la inteligencia necesita de un lenguaje para manipular al mundo o solamente de una representación? En el entendido, desde mi perspectiva, que una representación es algo más general que un lenguaje. O sea, digamos que la inteligencia necesita definitivamente de un lenguaje, ¿verdad? Porque si nosotros vamos a ser capaces de crear algo, digamos, desde el punto de vista religioso, en el judaísmo se nos explica que nosotros somos golems, ¿verdad? Nosotros somos, al final de cuentas, es Dios el que nos da ese aliento vital. Entonces somos esas máquinas, ¿verdad? Que piensan, ¿no? Y lo que Somos nos un Frankenstein. caracteriza, sí, somos unos golems. Eso es una visión, ¿no? Entonces nosotros exhibimos esa inteligencia porque tenemos ese lenguaje. Pero como nos lo explica Santo Tomás, no se detiene ahí, ¿no? Sino que se detiene, pasa por esa idea de que nosotros podemos percibir a través de nuestra experiencia eso que es inteligible. O sea, el universo tiene una inteligibilidad, y la inteligibilidad no nomás pasa por, digamos, lo que los físicos nos explican y nos quieren convencer que todo se explica a través de la física, sino que cuando uno ve otros aspectos, por ejemplo, los algoritmos, estos meteorísticos bioinspirados que a nosotros nos gustan, ¿verdad? Para mí, a mi entender, no son algoritmos que exhiben en sí mismo inteligencia, sino que exhiben agentes que son inteligibles. Entonces, el ser humano no es un agente inteligible, el ser humano es un agente inteligente. Entonces, si yo hago un algoritmo que hace el algoritmo de abejas, pues eso está interesante, pero eso no es inteligencia, ¿no? ¿Entender? Es como si yo dijera que no hay inteligencia en el trabajo de Newton, ¿no? Pues sí hay inteligencia, es la inteligencia de Newton, ¿verdad? Y de aquel que es capaz de entenderla, ¿no? Pero, doctor, entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el escarabajo de Wittgenstein, nos invita a la reflexión de que cuando nosotros analizamos cosas más profundas, como nuestras emociones, nuestros sentimientos, son cosas que nomás nosotros podemos ver. O sea, yo no puedo ver en tu cajita, ni tú puedes ver en la mía. Entonces, cuando hablamos de algo, digamos que esas cosas no se analizan a través de la experiencia, no se puede utilizar con lo que nos han vendido como el método experimental, sino que eso se utiliza a través de lo que les estoy explicando aquí, que es la lógica de inferencias. Entonces sí lo puedo, digamos que explicar desde el punto de vista de tener algo que es verdadero o falso, pero no hay una probabilidad. Cuando yo te digo que yo estoy triste, pues tú lo debes de tomar en serio porque te lo estoy diciendo. No debes de existir una prueba. O sea, si un niño te dice, me siento algo, no lo tienes por qué juzgar ni ponerlo a prueba. Simplemente pues lo tomas como verdadero, ¿eh? Lo que te está diciendo. ¿Me explico? Sí, doctor. Hay una pregunta, una nueva pregunta, a reserva de que llegue alguien más. Usted dice que, por ejemplo, un algoritmo de hormigas no es un fenómeno inteligente, solamente inteligible. Pero yo entiendo que la inteligencia es un fenómeno emergente que surge a partir de, y aquí le pido que me corrija, de un fenómeno inteligible como la coordinación entre mis neuronas, ¿no? Es el caso. Sí, pero por eso expliqué lo de los doublets. O sea, cuando tú hablas de espacios de búsqueda, por ejemplo, cuando hablamos del DNA, digo, yo no lo conozco perfectamente, pero está publicado por personas muy reconocidas y lo publicaron en una de las mejores revistas, ¿no? Ajá. Entonces, ahí ellos explican el problema, digamos, de los espacios hiperastronómicos. Entonces, cuando tú tienes ese problema de los espacios hiperastronómicos, no es una cosa que tú puedas encontrar con búsquedas, tratando simplemente con una retroalimentación basada en la función objetivo. O sea, no es posible. O sea, no es posible tú, por ejemplo, que tú digas, voy a utilizar un algoritmo evolutivo para mejorar la arquitectura de una red neuronal. No sirve de nada, la prueba está ahí, hay tantas cosas que han intentado, ya entendí y para las dónde cosas va. no se hacen así, las cosas se hacen a mano. Perfecto. Entonces, yo no creo, digamos, muchas de las cosas que nos dicen, por eso les puse algunos ejemplos, ¿no?
Eh, es que nomás estamos acostumbrados a repetir lo que nos dicen, ¿verdad? Porque nos lo dijo Google, porque lo dijo Meta, Sí, sin porque mayor crítica. porque lo dijo el muchachito este que tiene casi 500,000 de citas, ¿verdad? Y el muchachito, pues es un muchachito, o sea, si hablas con él, hace algunas exageraciones, como decir que son redes convolucionales, ¿verdad? Cuando no lo son, ¿verdad? Y sí sabe que no son. Entonces, ¿cómo es que ese fenómeno, pues a lo mejor sería interesante desde el punto de vista sociológico, ¿verdad? Pero yo lo veo, ¿no? En esos ejemplos que les puse y les podría decir más, ¿no? Pues sí, efectivamente, yo creo que tenemos un problema, que somos comunidades que no somos rigurosos, ¿verdad? No estamos acostumbrados a comprobar las cosas, ¿verdad? Claro, al análisis. Ahora, el problema es que nosotros hacemos cosas que no se enmarcan en un marco conceptual, por ejemplo, en teoría de control, que es muy restringido, ¿verdad? El dominio en el que ellos hablan. Nosotros hablamos de cosas, aquí estoy hablando de muchas áreas, ¿verdad? Visión por computadora, aprendizaje de máquinas, y luego llego a cosas no nomás ontológicas, sino epistemológicas. Exacto. Entonces el problema es que no puedes ser totalmente riguroso, pero no puedes llegar a ser tan laxo, ¿verdad? Como yo creo que sí somos. Bien, Sí. una última pregunta, doctor. No, mejor démosle el lugar a la doctora Graciela, que acaba de preguntar, y ya me reservo para después. Adelante, por favor, Sí. doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, me gustó mucho la presentación. Pues yo ya había trabajado con Juan Villegas un poquito en estos temas. Bueno, yo trabajo en lo que es supercómputo. Más que nada, estoy aprendiendo todo lo que hace Juan y lo que hacen, bueno, el grupo con el que colaboran. Me pasó también, Juan, este último artículo que nos presentaste. Empecé a observar, me gustó mucho pues la presentación, cosas pues, actuales, ¿no? Que ahorita están evolucionando. Todo lo de me preguntaba, se supone que con la de Brain Programming se tienen ahora símbolos, ¿no? Y si entendí bien, creo que entonces se construyen arquitecturas de esos símbolos para ayudar bueno, a lo que es el entendimiento, la clasificación final. Todas esas arquitecturas, yo más bien, bueno, tengo que aprender más de eso. Supongo que repercute en los tiempos de ejecución, ¿no? El procesamiento de cada una de las capas que hay en esas arquitecturas. Ahorita, bueno, no sé en qué tiempos ustedes generan todos los resultados. ¿Me pudieras hablar un poquito, más o menos, Sí, claro que sí. por favor? Graciela, ¿verdad? Sí. Sí. Mira, fíjate, gracias por interesarte a mi trabajo. Yo lo que te recomendaría, claro, humildemente, pues es el trabajo de un profesor aquí en México, en un tema que no es súper popular hoy en día, ¿no? Pero que yo creo que tiene su mérito y que puede llegar a ser pues, popular, ¿por qué no? La manera de hacerlo es pues trabajando con nosotros, porque nosotros somos los que lo hacemos, ¿verdad? Efectivamente, nosotros aquí tenemos en el CICESE, en mi laboratorio, pues contamos con más de 10 estaciones de trabajo que pueden considerarse como, pues, como pequeñas supercomputadoras, ¿no? O sea, normalmente son estaciones de trabajo Dell, que pueden tener 8 procesadores y tenemos 3 que tienen 20 procesadores, un poco de memoria, ¿no? Entonces, los modelos, como esos que estoy aquí mostrando, se tienen que entrenar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que gasta el tiempo, ¿no? Pero tiene varias razones de por qué, digamos, crece la complejidad. Tú que haces supercómputo, ¿no? Que es algo que a nosotros nos interesa, ¿no? Por un lado, las redes neuronales son sistemas muy grandes, como lo explica en el artículo que te hizo favor Juan Villegas de pasar, ¿verdad?
los cuales los tamaños para un profesor, aún en Estados Unidos, de una universidad no muy famosa, ¿verdad? Porque ellos tienen clasificaciones, ¿verdad? Y es muy dispar, ¿verdad? O sea, la Universidad de Nuevo México no se compara con Berkeley, por ejemplo, ¿no? Cuando la Universidad de Nuevo México, por ejemplo, sí se compara con lo que yo hago, ¿no? A lo mejor yo tengo hasta más cosas, ¿no? Entonces, no es posible, pienso yo, ganarle a esas compañías, ¿no? Sin embargo, estos modelos son modelos que son más sencillos desde ese punto de vista, pero el problema es de que nosotros buscamos, tal vez no encontrar la arquitectura, porque la arquitectura nosotros la proponemos, pero sí hay subfunciones dentro de esta arquitectura, esto que está aquí, que estoy señalando, esto que está aquí en rosa, aquí hay programas, otros que están por acá, y entonces todos esos programas se ponen aquí, esto se hace un individuo, entonces se prueba con un número de imágenes, ¿no? Entonces todo eso hace que, por ejemplo, un problema como la atención visual, pues se pueda tardar, digamos, minutos a horas, a un problema de clasificación que se puede tardar semanas, de días a semanas, ¿no? Entonces, digamos que el paralelizarlo, ver esas opciones, ¿no? Son cosas que nos interesan, pero también tienen la ventaja de que como los modelos resultantes son sencillos, pues se pueden aplicar en una Raspberry Pi, en una cosa así sencilla, ¿no? Entonces, es un paradigma totalmente distinto a lo que sonaría en las redes neuronales, y la realidad es de que tenemos resultados muy buenos. De hecho, hay un artículo, bueno, hay 2 trabajos que tengo sobre los ataques adversarios. Si se interesan más, les puedo dar otra plática de eso. Donde nosotros demostramos cómo esta metodología, los programas que nosotros tenemos, no están afectados por los ataques adversarios. Lo publicamos en una revista de muy alto impacto, el Swarm en Evolutionary Computation. Y tienen otras ventajas que las redes neuronales no tienen, ¿no? Por ejemplo, como les acabo de enseñar en este modelo, podemos decir que de alguna manera la máquina fabricó una especie de idea, ¿verdad? Como lo decía Turing, ¿no? No va a pensar como un ser humano, pero la idea es de que piense, ¿no? Entonces, cuando yo le pregunto la emoción y si la máquina pues contesta lo mismo siempre, entonces yo no puedo decir que no tiene una idea de lo que está diciendo, ¿no? Es como lo del escarabajo de Wittgenstein, ¿no? Ahora, claro, yo sé lo que yo quiero tener, entonces ahí está la pregunta abierta, ¿no? Pero pienso yo que desde ese punto de vista, el resultado del brain programming en la prueba de Turing Visual que inventé es mejor que lo que hacen las redes neuronales, ¿no? Ok, muy bien, pues sí, entonces yo creo que vamos a ver con Juan, a ver si es posible también establecer un poquito de colaboración con alumnos también que tenemos aquí del posgrado. Sí, yo en general, por ejemplo, ahorita hubo un estudiante que va a venir a hacer la maestría, que él me contactó, del Sinvestab, Saltillo, y así he recibido estudiantes de Europa, de España, de Francia. Muy bien. También estuvo César por allá, ¿no? César Puente, ¿o qué? César Benavides, el que César estuvo Benavides. que estuvo con Leonardo y contigo, pero ya hace 4 años. Sí. Pero creo que estuvo más con Leonardo, ¿no? Sí, estuvo más con Leonardo. Más bien con Leonardo, sí. Y el plan era mandar a Carla y a Yafte, pero se nos vino la pandemia también. Sí. Pero digo, se puede trabajar, yo encantado de poder colaborar, pues ese es el objetivo también de acercarme con ustedes, ¿verdad? Muchas gracias, Gustavo. Doctor Villegas, adelante. Gracias. Gracias, Gustavo, por tu tiempo. Algo que siempre me quedo con un grato sabor de boca, como esto que pretendo ser todos los días, que es un investigador, que es una labor diaria. No se puede uno dormir en sus laureles. Es atreverse a cambiar el paradigma. Y yo creo que es la principal invitación que tú nos has hecho hoy. Yo podría quizás, dime tú si está bien esto que estoy formulando yo, que tú nos estás presentando una reformulación de cómo vemos nosotros la inteligencia. Y esto pues tiene que ver, como nos decía Ricardo, con el planteamiento desde la epistemología que tú nos estás haciendo de cómo estamos nosotros
entendiendo el conocimiento desde unos principios, unos fundamentos. Tú nos hablaste del método científico, de los paradigmas de aprendizaje que se tiene y por ende los métodos que hay para el conocimiento humano. Pero entonces yo plantearía esto que tú nos estás planteando del efecto Kuleshov y la atención visual desde lo que sería la fenomenología, que es esta parte de la epistemología que nos aterriza a tratar de entender qué significa la asimilación de las experiencias para el ser humano y cómo éstas marcan el conocimiento. Ahorita estamos en una época visual en donde estamos sobrecargando el sentido de la vista. Ya lo dice el libro de Lomovide en su tesis fundamental que no ha perdido vigencia desde la década de los 80, no ha perdido vigencia. Actualmente se sabe que entre el 70 y 80% del conocimiento que adquiere el hombre moderno es a partir del sentido de la vista. Pero entonces, ¿qué es la vista? ¿Qué es la visión? Yo esto lo estoy tratando de aterrizar. Estamos en este proceso en estos días de formular propuestas de trabajos de tesis de posgrado con la doctora Graciela para tratar precisamente de aterrizar en dos temas muy concretos estos problemas de, vamos a llamarlo, asociatividad. ¿Qué es lo que se asocia? Que es, bueno, es parte de mi tesis doctoral en la que trabajé contigo. Esto de la memoria asociativa, pero la idea de fondo es, bueno, ¿qué asocias? Tú me estás planteando la asociación dispar o múltiple de lo que puede ser un estímulo visual con lo que ya tiene aprendido la persona para lograr una salida. Yo así entiendo que fue la prueba que tú planteaste, Sí, que mira, te dio la prueba, resultados Juan, diferentes. ajá, mira, lo que pasa es de que la prueba es como llegar a la razón de qué es, digamos, la visión, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, otra vez con lo que dicen, yo leía cosas como que el 70% de lo que usamos del cerebro es información visual. Pero cuando te vas para atrás, cuando te dicen de la complejidad del cerebro, cuando yo era niño, hablaban lo medían en base al volumen, digo, todo eso lo explico en el artículo que te pasé, ¿no? Del capítulo del libro. Yo en realidad no creo que sea así, lo comento en el capítulo que te pasé, de acuerdo a lo que nos explica Santo Tomás, digamos que el conocimiento o la inteligencia se formula a través de esa percepción, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, los sentidos externos. La visión como sentido externo, entonces sería la entrada de datos, pero digamos que la visión en sí misma no es la inteligencia. O sea, lo que tenemos que entender es que si nosotros fuéramos capaces de resolver este problema que yo puse, de alguna manera habríamos generado la capacidad de generar un pensamiento, una idea. Entonces, el lenguaje se hace a través de eso, de esas ideas, de esos pensamientos. Entonces, es una etapa posterior, ¿verdad? Entonces, la visión simplemente precede a lo que es la inteligencia. Por ejemplo, un animal como el Scooby, mi perro, tú lo conoces, pues él ve perfectamente, a lo mejor diferente, pero él tiene la capacidad de ver. Y eso no lo hace ser inteligente. Entonces la visión, pues yo creo que eso es una mentira que nos han hecho creer, yo no sé quién, esas cosas que dicen. Definitivamente para mí eso no es verdad. No tiene sentido, utilizando las definiciones que te dije, ¿verdad? Pero tiene su importancia. La importancia tiene que ver con el hecho pues de formular ese pensamiento, ¿no? Como ese elemento que después se va a utilizar más adelante, ¿no? Entonces, un trabajo que se podría extender, si algún estudiante allá con ustedes que estuviera interesado, es hacer realmente la prueba esta, ¿eh? O sea, porque yo utilicé una prueba en base a un estudio de psicólogos, pero ese estudio no estaba hecho con este propósito que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, digo, sí merece la pena hacer ahora sí una base de datos
pensando en eso que te acabo de, bueno, esto que les acabo de explicar, ¿no? Yo pienso que la idea sería que, por ejemplo, una red neuronal se fuera del ese 99, 98, 97% que sacan, se fuera a menos del 10%, simplemente por la prueba, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si fueran estas cosas que estamos poniendo y toda la prueba estuviera así, en base a una red neuronal cómo funciona, teóricamente no lo debe de resolver. ¿Me explico, Juan? Sí, totalmente. Entonces Tenemos que cambiar yo el creo que, paradigma con la prueba, es lo que se está haciendo. pero lo primero que hay que hacer es hacer así, ahora sí, la prueba, ¿ah? Una prueba de verdad. Porque yo hice medio trampa, ¿no? Lo que pasa es de que los ingenieros, lo que uno lee muchas veces también en estos congresos de visión por computadora, son congresos de ingenieros, este, pienso yo que muchas de las cosas no tienen el enfoque correcto. ¿Me explico? Entonces, el hacer la prueba bien, yo pienso que sí dejaría un gran precedente, ¿no? Totalmente. Y, Muchísimas gracias. sería hacer la colección de imágenes y luego hacer la manera de evaluarla, ¿no? Cómo evalúas que esto, por ejemplo, es felicidad, ¿no? Ujú. Sí. Pues, doctor Olague, ha sido un placer tenerlo con nosotros. Les agradecemos mucho el que haya aceptado la invitación que hicimos a través del doctor Villegas, y ojalá que esta no sea la última ocasión que colaboramos, sino que al contrario sea la primera de muchas, y le deseamos mucho éxito también en su trabajo, que es pues que, como yo decía ahí en un principio, tiene no solamente connotaciones en las TIs, sino en la filosofía, en la reflexión sobre la inteligencia, y reiterar que estamos en la mejor disposición de trabajar con usted, y pedirle que le dé un saludo a nuestros colegas y amigos del CICESE. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias a ustedes por haberme acogido aquí en su seminario y claro, queda abierta entonces esta pues, colaboración. Esperemos que los estudiantes hayan aprendido de lo que les compartí el día de hoy. Seguro que sí. Muchas gracias.